El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. En 2050, El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. la tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Te voy a hacer una pregunta muy directa, a ti que me estás escuchando ahora mismo. Aquí en este programa nos estamos imaginando constantemente el futuro, así que te pregunto, ¿tú te has imaginado cómo será en el futuro el ser humano? ¿Cómo seremos las personas dentro de 100, 200, 300, 1000 años? Javier Bernacer, ¿tú te lo has imaginado? Yo me lo he imaginado. Lo que a veces me cuesta pensar es que estemos aquí dentro de 1000, 2000, 3000 años, que haya todavía seres humanos. Pero bueno, hoy vengo optimista, así que venga, vamos a decir que sí. Fíjate, investigando sobre esta pregunta, buscando respuestas, hemos encontrado a Mindy. Vamos a presentar a Mindy. Es un ser humano, más bien es como una especie de retrato robot de un ser humano normal, pero en el año 3000. Este retrato robot lo han diseñado un grupo de investigadores de la Universidad de Sunshine Coast en Australia y la verdad da bastante, no sé, con un poco de miedo porque tiene la espalda y el cuello arqueados, tiene un segundo párpado, tiene los dedos agarrotados, el codo en posición constante de 90 grados. Bueno, en los próximos minutos vamos a descubrir cómo seremos dentro de, pues eso, para el año 3000 o mucho más, cientos de años. Pero Javier, antes que nada, te voy a presentar. Eres biólogo, eres filósofo e investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, ¿verdad? Eso es, sí. Ya podemos adelantar que los cambios físicos van a ser importantes y se van a dar dentro de miles y miles de años. De todo esto que he descrito, por ejemplo, el segundo párpado, ¿a ti qué es lo que más te llama la atención? Yo creo que eso, ¿no? Insisto en lo de que es importante lo de los miles de años. Entonces, mira, por ejemplo, lo del segundo párpado se suele decir como que lo vamos a necesitar para protegernos de las pantallas, protegernos de los móviles, ¿no? Para filtrar esa luz azul. Yo sinceramente creo que esto no va a suceder, pero ¿por qué? Porque mira, yo creo que a los móviles les queda una vida de 20 años. ¿Qué dices? ¿Vale? Yo creo que sí, llevamos 20 años usándolo, más o menos, ¿no? Así digamos con un uso común y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo que aparezca un nuevo dispositivo, una nueva interfaz, ¿vale? Para relacionarnos, para lo mismo que usamos hoy el móvil. Entonces, claro, tú piensas que 40 años desde un punto de vista evolutivo y desde un punto de vista de cambios corporales no es nada, o sea, no es ni siquiera una gotita en el océano. Javier, no podemos hablar de la evolución del futuro si no entendemos cómo hemos evolucionado físicamente en el pasado, así que si te parece, nos vamos a ir ahora mismo contigo al pasado, vamos a coger la máquina del tiempo, vamos a hacer un viaje precisamente a bastantes años atrás para ver cuánto hemos cambiado, ¿no? ¿Te parece? Muy bien, me parece perfecto. Venga, pero antes que nada yo necesito que me digas a qué año nos vamos a ir. Entonces espero que tu máquina sea buena, a ver. ¿vale? Porque te voy a decir el año 5 millones antes de Cristo. Venga, pues a la de 3, 2, 1, nos vamos a ir al año, a ver Javier... 5 millones antes de Cristo. A por ello. Oye, Javier, aquí vemos a los primeros homínidos, por ejemplo. Fíjate, están ahí a lo lejos, a lo lejos. Me llama mucho la atención. Sí. Oye, Javier, es la cabeza, que es más pequeña, es alargada y como que tiene los morros un poquito para adelante, ¿no? Ahí en eso hemos ganado.
En eso hemos ganado de alguna manera, ¿no? Claro, sí, te he dicho esta fecha porque es clave dentro de que estamos hablando de una horquilla de millones de años, pero aquí es donde nuestra línea, la de los homínidos, se separa de la que luego va a dar lugar a los chimpancés y a los gorilas, ¿vale? Entonces, efectivamente, vemos que la cabeza empieza a ser distinta. ¿Qué pasa? Que, claro, la inserción entre la columna vertebral y el cráneo está cambiando de posición, ¿vale? Se está centrando más. Y eso que permite que la cabeza, el cráneo, se expanda en todas direcciones. Entonces, por eso ahora nuestra cabeza puede crecer de manera, nuestra cabeza, digo, la de estos bichillos que tenemos delante, no puede crecer de manera que no podía crecer en los anteriores. Se puede expandir en todas direcciones. Y sobre todo va a seguir creciendo en la parte frontal, ¿vale? La parte que está por encima de los ojos. Y otra cosa, Javier, que me llama a mí la atención, no es que vayan a 4 patas todo el rato, pero es verdad que se ayudan de las manos para andar. Sí, aquí en esta, digamos, bifurcación entre nuestros predecesores y los de otros grandes primates, como ya del gorila o el chimpancé, lo que va a pasar es que al principio van a andar con los nudillos, como vemos que hacen ahora los gorilas y los chimpancés, ¿vale? Pero nuestra línea va a descubrir que esto no es demasiado bueno porque no les permite andar grandes distancias, les supone un gasto de energía muy grande y entonces que va a ser mejor ponerse a 2 patas. Entonces esto es el gran evento que vamos a vivir, ¿vale? Que vamos a ver de estos bichillos. Cómo pasan de estar a 4 patas o ayudarse de las manos a de repente estar a 2 patas. Eso se va a relacionar con cambios ya en nuestras manos, en nuestro cerebro, en muchas partes de nuestro cuerpo y al final es lo que nos va a llevar a ser lo que somos ahora. Javier, y este que hay justo aquí a la derecha, sí. pero el que está, el de detrás, derecha, pero detrás. Ese, te digo una cosa, la espalda se parece bastante a la de un amigo mío que se llama Juan, que tiene mucho pelo en la espalda. Estos bichos tienen mucho pelo, no solo en la espalda. Sí, igual son primos de Juan, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues todavía tenemos, ¿no? Todavía estos animales tienen mucho pelo porque, bueno, pues todavía les hace falta, ¿no? Para protegerse del medio, para protegerse de las inclemencias climáticas, del viento, etcétera. Pero bueno, poco a poco estos animalillos irán viviendo en cuevas, sabrán, ¿no? Cómo protegerse por otros medios de esas inclemencias y entonces ya no les hará falta tanto pelo. Oye, Javier, este viaje está siendo apasionante. Esto es lo que viene. Vamos a hablar del futuro. ¿Qué te parece si cogemos esta máquina del tiempo y introducimos? Fíjate, me vas a decir un año y yo en este teclado que tengo ahora mismo delante lo voy a meter, lo voy a teclear. Venga, ¿a qué fecha nos vamos ahora mismo? Bueno, para ser justos, habría que ir al año 5 millones después de Cristo, ¿no? Lo que pasa es que, ya digo, yo dudo de que vaya a haber seres humanos, ¿vale? Para entonces, o que haya tierra. Entonces, bueno, si quieres, para ver si vemos a Mindy, a lo mejor podemos ir al año 3000. 3000, pues venga, espérate un segundo. O dentro de 3000 años. 3000 años. El año 5000. El año 5000, venga, pues voy a teclearlo aquí mismo, ¿vale? Vamos a ello. Venga, a la de 3, 2, 1... Javier, ya estamos aquí con el ser humano del futuro. A ver, cuéntanos cómo nos ves. Vamos a ver si todas esas cosas que se han pronosticado, aunque tú eres poco optimista, son ciertas. Es decir, segundo párpado, ese segundo párpado, de verdad. Tú ya has adelantado que crees que como las pantallas van a desaparecer, seguramente esto no sea así. No, pero fíjate que pensándolo bien, vamos a estar dentro de estos 3000 años, probablemente la capa de ozono esté más dañada, las radiaciones solares nos llegarán más directamente. A lo mejor sí que tenemos que desarrollar algún modo de protección, ¿no? Tanto en nuestros ojos como en el resto de nuestra piel, que nos proteja de esas radiaciones solares, ¿vale? Así que, venga, le voy a dar un voto de confianza al segundo párpado, pero no pensando en los móviles y las pantallas, sino pensando en las radiaciones solares. Oye, otro tema que a mí me llama mucho la atención y en este caso hablo de otro amigo mío que se llama Jacobo, que tiene una cabeza más grande que, en fin, los seres humanos de dentro de unos cuantos años. Yo estoy viendo este que tengo aquí delante y tiene un cabezote. Ya, o sea que Jacobo está bastante evolucionado. Está bien dotado.
Vale. Sí, yo soy una persona muy evolucionada. Exacto. Pues sí, como antes te comentaba rápido, ¿no? Si uno ve la tendencia, lo que ha venido pasando en la evolución del ser humano hasta ahora, nuestro cerebro ha ido creciendo, ¿vale? Nuestra cabeza ha ido creciendo y nuestro cerebro también. Como decía, habrá un límite, ¿vale? O sea, no es que cuanto más años avancemos, pues llegamos a tener un melón de 60 kilos, ¿vale? Tendrá que haber un límite porque, ya digo, habrá que alimentarlo energéticamente. Pero sí que yo creo que tiene sentido pensar que nuestra cabeza va a crecer sobre todo en la parte, a ver si nos entendemos, donde se pondría uno la boina, ¿no? En la parte de arriba y un poquito hacia atrás, ¿vale? La parte parietal. En la zona donde primero se pierde el pelo, ¿no? Habitualmente. Ahí está, la coronilla, vale, efectivamente, ahí está, sí. Porque claro, hasta ahora, como os decía, lo que más ha crecido es la parte frontal, la que está por encima de los ojos, pero también hay otra área, bueno, un conjunto de áreas en el cerebro muy importante que ya digo que es la parietal, que también es una zona que se le llama de asociación y que me da a mí en la nariz que es la que más va a cambiar, la que más va a evolucionar en los próximos años. Y otra cosa muy interesante, Javier, que tú tienes en cuenta es el cambio, o la evolución, mejor dicho, de nuestro aparato vestibular. Vestibular. Que eso tiene que ver, o sea, la consecuencia directamente es el movimiento, ¿no? Pero es que seamos más rápidos. Claro, es que fíjate, yo creo que si algo, como te digo, ¿no? Para que algo aspiremos a verlo como un cambio evolutivo, tiene que permanecer durante cientos de miles de años, ¿vale? Y entonces yo, si veo ahora una foto de cómo estamos, creo que ha pasado algo en los últimos 100 años, ha pasado algo muy importante, que ha cambiado radicalmente la vida del ser humano, y es que nos movemos en vehículos, ¿vale? En vehículos propulsados. Entonces tú piensas que ahora no es raro, pues bueno, uno está acostumbrado a ir a 100 o 120 kilómetros por hora, que era algo que el ser humano de hace 100 años no podía hacer. Como, pues bueno, no se podía montar a caballo y quizá ir, yo que sé, a 30 kilómetros por hora durante un ratito y ya está. Se podía navegar, ¿vale? Pero no tampoco estaba todo el día navegando. Y sin embargo eso, parece que los vehículos sí que han llegado para quedarse, ¿vale? Que a partir de ahora pues nos vamos a estar acostumbrados a movernos a una velocidad muy alta. Esto tiene cambios cognitivos, digamos, tiene cambios mentales, nuestro modo de prestar atención a los objetos, que ahora pasan más rápido, está cambiando, y esto yo creo que también en algún momento, si seguimos aquí, ya digo, sobre la faz de la Tierra, en algún momento también se mostrará en nuestros cerebros. Y por eso decía antes que esta región parietal, que está muy implicada en este tipo de procesos mentales, que esta región parietal va a crecer, ¿vale? Ahora tocará la parietal, igual que antes tocó la prefrontal. Venga, Javier, que la máquina del tiempo se nos queda sin batería. ¿Qué más cambios físicos aprecias que se pueden dar en el futuro? ¿Cuál te llama más la atención o cuál los oyentes deberían tener en cuenta o conocer? Vale, pues eso, que ahora veo que tenemos un cuerpecillo bastante debilucho, ¿vale? Antes nos venía bien tener un cuerpo fuerte, robusto, que de hecho fuera capaz de ir detrás de grandes animales para cazarlos, ¿vale? Y ahora ya no, ahora nos estamos volviendo sedentarios. O sea, la época del fofisanismo, pero elevado pero sin el sanismo. Exacto. Sin sanismo, solo fofismo, nada más. Entonces yo creo que ese es el principal peligro también, que ahora tenemos cuerpecillos muy débiles porque a lo mejor también pues estamos viviendo en el metaverso solo, ¿vale? Y entonces, claro, estamos sentados en un sofá creyendo que estamos viviendo y no estamos viviendo. En este año 3000, digo, todavía no, por suerte todavía no. Javier, si te parece vamos a terminar la charla en nuestra época, no vaya a ser que nos quedemos por aquí atrapados y sí, a mí no me apetece, ¿a ti? No, mejor, mira. Vivimos mejor en la actualidad, mejor, ¿no? Que el futuro no lo has pintado muy bien. Bueno, pues venga, nos volvemos en 3, 2, 1... Javier, ha sido un placer enorme haber hecho este viaje contigo, haber conocido al ser humano del pasado, al del presente, por supuesto, y al del futuro, si es que llega. Como tú dices, ya veremos. No eres muy optimista, pero ya veremos. Sí. A ver si nos portamos bien. Tú y yo me temo que no estaremos aquí para comprobarlo. Eso seguro. Javier, un abrazo muy grande, cuídate. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Seguimos en lo que viene y ahora te propongo que dejes todo lo que estás haciendo, que cojas lo primero que tengas a mano en tu armario. A ver qué es, ábrelo. Una chaqueta, una camisa, lo que te apetezca. Que hagas las maletas, eso sí, es importante, porque nos vamos de viaje.
puedes elegir el destino que tú quieras. París, Londres, Nueva York, aunque, bueno, si coges Nueva York, es decir, si sales de la Unión Europea, ya sabes que toca hacer algún que otro papeleo y vas a tardar un ratito desde que llegas a tu destino hasta que sales del aeropuerto, algo que puede estar a punto de cambiar porque en tan solo unos meses podríamos pasar de hacer largas colas en los aeropuertos a esto. Igual no lo has reconocido por el sonido, pero lo que está detrás de este sonido es lo que nos vamos a encontrar en las fronteras que estén fuera de la Unión Europea. El reconocimiento facial para controlar a los viajeros que entran y salen de cada país. Ana Rumi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Oye, tú sabes cómo va a funcionar todo esto y ya lo único que te falta es probarlo. ¿Nos van a coger los datos simplemente con nuestra cara? Pues mira, casi, porque lo que se pretende es que esta tecnología aumente la seguridad de los países reconociendo, como dices, nuestras facciones y además cotejando nuestros datos. En España está desarrollando esta tecnología la empresa Thales junto con Celenza, que es española, para el Ministerio del Interior. Pero para explicártelo un poquito mejor, yo creo que lo suyo es que nos pongamos en situación. Venga. Y para eso nos vamos a ir hasta un sitio que no nos queda tan lejos, pero sí que es verdad que no todos conocen. Tiene beso de dos mares, caricia del guañí y murallas que defienden su manera de sentir. Hombre, nos vamos hasta Ceuta. Bueno, concretamente hasta la frontera de la ciudad que separa dos países, España y Marruecos. Y es que es uno de los puntos, junto con Melilla o la frontera con Andorra y Gibraltar, en el que se va a implantar esta tecnología para controlar las fronteras aquí en España, ¿verdad, Ana? Sí, eso es. Serán unas máquinas que nos vamos a encontrar en cada frontera y en la que lo primero que vamos a hacer es meter nuestros datos personales. Esa máquina va a capturar nuestro pasaporte para cotejar los datos que aparecen en nuestro chip, que ya sabes tiene nuestra huella y también nuestra cara. Y después de eso, lo que va a pasar es que llega la segunda parte. Aquí tendremos una cámara que va a analizar nuestras facciones y que las va a guardar en su sistema, asegurándose de que esos datos sí que se corresponden con lo que le hemos dado antes a la máquina. Con ese chip de nuestro pasaporte, si todo es correcto, mandarán nuestros datos a Bruselas para avisar de que ese viajero efectivamente ha pasado a la Unión Europea. Eso es, y además lo último que nos va a pedir esa máquina es nuestro idioma para poder hacernos un cuestionario en el que nos pida un poquito más de información acerca de nuestro viaje. Si viajamos por ocio, por negocios, bueno, por lo que sea, un poquito de todo. Eso hasta ahora, Ana, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me he marchado a Japón, eso se hace hasta ahora a mano, en un cuestionario, en un papel y boli, es lo que se necesita hasta ahora. A partir de los próximos meses, pues eso, ya está todo digitalizado. Oye, por cierto, ¿qué pasa si por lo que sea algún dato falla y no se corresponde con nuestra persona? ¿Ya tenemos el lío? Ya tenemos un poquito de lío de momento, porque lo primero que va a pasar es que nos van a pedir poner nuestras huellas dactilares en un sistema de luz verde para ver si se corresponde pues con la de nuestro chip. Pero si hay otra discrepancia, pues pasará esto. Eso sí, no será oída por nosotros. Una alerta que avise al puesto de control y ellos serán quienes gestionen lo que va a pasar a partir de ahí y van a realizar una segunda comprobación de los datos. Por cierto, que los agentes de seguridad que estén ahí son quienes van a tener la última palabra. Claro, agentes de momento de carne y hueso, no robots. De momento. Bueno, y todo este proceso, Ana, va a durar mucho menos de lo que llevamos hablando aquí. Se espera que no más de 40 segundos. ¡Viva! Porque es que las esperas en los aeropuertos son tela. Esto es un sistema que va a ser bastante seguro. De hecho, una de las cámaras que está incorporada en la máquina está preparada para vigilar al viajero y no hay posibilidad de que deje de funcionar incluso si hubiera un gran apagón en el aeropuerto. Menos mal. Además, mira, según nos han comentado desde la empresa que desarrolla este sistema, Thales Group, es imposible que se cometa ningún tipo de fraude, o bastante difícil al menos. Miguel Mendoza es el director comercial de Thales dentro de la división de equipamiento biométrico y nos contaba que hay algunos flecos que a esta máquina se le pueden escapar, como por ejemplo las operaciones estéticas. En principio están preparados para poder soportar todo este tipo de cambios en la identificación de la persona. Los algoritmos se entrenan para poder soportar cambios físicos de la persona, la utilización de máscaras, etcétera. Pero sí es cierto que como cualquier otro sistema, pues puede 100% no hay ningún sistema seguro. Por eso, en cuanto existe discrepancia, la necesidad de hacer una doble comprobación biométrica. En el caso de, por ejemplo, si hubiera un cambio a cara, el sistema probablemente pediría la huella.
Como nos explicaba, además, se va a preservar la intimidad de todos los viajeros. Solo pueden acceder a la huella del chip, a la cara y a los datos biométricos las fuerzas de seguridad del Estado. No existe empresa comercial que pueda acceder a estos datos. Los datos son propiedad de los gobiernos, de la administración. Eso es, pues lo que tú decías, José Ángel, que ya solo nos queda probarlo en el aeropuerto. Y todo esto va a ser la primavera del año que viene, de 2023. Por cierto, que no solo lo vamos a encontrar en España, sino en todas las fronteras fuera del espacio Schengen que pretendan entrar a la Unión Europea. Nos vamos a ahorrar, desde luego, muchas colas. Y yo, Ana Rumí, lo celebro. Muchísimas gracias. A ti. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Escucha bien el siguiente titular y dime si no te impresiona a ti también. Implantes cerebrales traducen en palabras los pensamientos de pacientes que no pueden hablar. Esta es la historia de Pancho. Es un nombre ficticio para proteger su intimidad. En el año 2003 tuvo un accidente de tráfico. Tenía entonces 20 años y tuvo que ser operado de urgencia. La cirugía salió bien, pero al día siguiente un coágulo de sangre le dejó paralizado y le hizo perder la capacidad de hablar. Desde ese momento, Pancho solo podía comunicarse con gruñidos y con gemidos. Pero en el año 2019 llegó una nueva operación que le dio otro vuelco a su existencia. Científicos de la Universidad de California abrieron su cráneo y deslizaron en el cerebro una delgada lámina con 128 microelectrodos. El objetivo era, entre comillas, devolverle la voz al joven gracias a esos implantes cerebrales que traducirían sus pensamientos y las convertirían en palabras. Alucinante, ¿verdad? Eso era lo que pretendían y lo que consiguieron, porque Pancho volvió a tener voz. Oye Luis, ¿cómo pudo ser todo esto posible? Bueno, pues lo que se utiliza aquí es una tecnología que se llama interfaz cerebro-computador, que consiste en colocar unos electrodos, unos sensores, como los que tú has nombrado, que son capaces de registrar actividad cerebral, en este caso actividad eléctrica. Cuando el cerebro funciona, pues se produce unas variaciones de la señal eléctrica asociada a la actividad cerebral, pues cuando estamos pensando, cuando estamos moviéndonos, cuando estamos recibiendo información visual, pues ocurren transmisiones entre las neuronas que generan un campo eléctrico que se puede medir con los sensores. En el caso del estudio que tú decías, esta es una persona que creo recordar, utiliza palabras clave para identificar cada una de las letras del abecedario, ¿no? Pues con la A va una letra, con la B va una palabra que empieza por la B, por la C una palabra que empieza por la C, y entonces lo que hace es pensar en esta palabra. Eso lo han hecho un montón de veces, han grabado las señales que se generan en su cerebro cuando está pensando en esas palabras que empiezan por A, B o C, que son unas palabras determinadas, 26 palabras, y después son capaces de entrenar a una máquina para que cuando la persona piense en esa palabra, la máquina lo reconozca. Luis, la gente te está escuchando, pero no te he presentado. Luis Montesano, eres doctor en Ingeniería de Sistemas Informáticos por la Universidad de Zaragoza y eres especialista en interfaces cerebro-computador y además, como has demostrado ahora mismo, eres un gran divulgador, porque lo explicas muy bien, muy sencillo. Eres director tecnológico de BitBrain, que es una empresa española dedicada a la neurotecnología. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Esto es una tecnología muy avanzada, ¿no? Pero que es verdad que además ahora mismo va a un ritmo frenético y el caso de Pancho, de esta persona que hemos contado en Estados Unidos, ¿no? que le devolvieron de alguna manera la voz, eso no es un caso aislado. O sea, hay bastantes casos en el mundo y esto va a ir a más, ¿verdad? Sí, a ver, obviamente yo soy muy optimista con esas tecnologías porque trabajo en ellas y llevo muchos años creyendo que pueden aportar y que pueden llegar a ser una alternativa adecuada para ciertas personas con problemas que les podemos hacer la vida más fácil, ¿no? Por ejemplo, comunicar, o para neurorehabilitación después de un ictus, o para recuperar el movimiento después de lo que es un accidente que te daña la médula espinal, ¿no? Entonces, hay muchos casos de uso, por ejemplo, el caso de uso que tú comentabas es hecho con un único paciente. Entonces, hay un camino todavía relativamente largo delante de nosotros, que es convertir esas tecnologías en algo que se pueda realmente utilizar de forma habitual
y en casa, ¿vale? Porque al final, si tú tienes este implante colocado y tienes que ir a unos sitios específicos, y es un estudio todavía de viabilidad, que es una prueba de concepto. Entonces todavía queda un camino por recorrer. Lo que sí que pasa es que esto se está de alguna manera acelerando. Oye, Luis, claro, hemos hablado de un caso específico, un caso clínico, ¿no? De una persona que había perdido la capacidad de hablar y que de alguna manera, pues gracias a esta tecnología se la devolvía. Pero yo estoy pensando, imagínate una persona que ha cometido un delito, ¿no? Que va a un juicio. ¿Tú crees que en el futuro una tecnología similar, claro, ahí luego habrá que ver a nivel jurídico qué pasa, ¿no? Porque a nivel jurídico será importante. Pero ¿seríamos capaces con este tipo de tecnología de saber si nos está contando toda la verdad? Esto sería como una especie de polígrafo, pero con tecnología avanzada. A ver... Quitando el lado jurídico, Luis, que ya sé que tiene su historia, pero... No iba a entrar ahí. Lo que iba a tratar de decir es que estos sistemas requieren que la persona colabore. Vale. De momento, ¿vale? Es decir, la persona está pensando en la palabra que quiere, en la frase que quiere escribir, y está pensando sistemáticamente de una forma muy particular en la palabra que representa la A, en la palabra que representa la B, para ir deletreando su frase, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la persona no hace eso, pues tú estás un poco a ciegas. No es tan fácil como... O sea, no tienes una ventana a exactamente lo que está haciendo, sino que sabes que la persona está haciendo esa tarea y entonces eres capaz de decodificarla. Si estuvieses haciendo otra tarea, estarías un poco perdido. Entonces, forzar a la persona que te diga la verdad quizás sea lo más complicado, ¿vale? Sí que ha habido intentos de gente con señales, con potenciales evocados, que son pues unas señales que aparecen en el cerebro ante eventos externos. Ocurre un evento y pues aparece una serie de eventos. Ha habido gente que ha intentado hacer una máquina de la verdad como esta, lo ha intentado validar, pero claro, necesitas por una parte también una colaboración. Voluntad, ¿no? Exacto. Voluntad. Entonces, si no estás muy colaborativo, pues todo se complica. Claro. Oye, Luis, entre las cosas que hacéis en BitBrain, yo sé que habéis diseñado unas gafas que son un poco, no sé, extravagantes, un poco extrañas, ¿no? ¿Para qué sirven exactamente? Cuéntanos, porque es uno de los productos que estáis diseñando. Nosotros lo que hacemos sobre todo, nuestra idea fundamental es llevar la tecnología de interfaces cerebro-computador, este tipo de sistemas, a casa de las personas. Venimos originalmente del mundo académico, de la Universidad de Zaragoza, y nuestra intención era eso que estamos haciendo en el laboratorio, intentar sacarlo fuera y llevarlo y tener pues más impacto en la sociedad. Entonces, todo lo que hacemos son equipos orientados a intentar que puedan ser utilizados por personas no profesionales, no ingenieros biomédicos, no neurocientíficos, y que lo puedan utilizar para diferentes cosas. Y una de ellas, por ejemplo, es neurorehabilitación motora después de un ictus, y una de las cosas que estamos trabajando ahora es hacer un sistema que una persona se pueda llevar a su casa cuando es dada de alta en el hospital y tiene todavía por delante un camino muy largo que recorrer de recuperación, sobre todo para temas motores y también temas cognitivos. Pues la idea es que puedan utilizar sistemas interfaces cerebro-computador en casa para mejorar la rehabilitación. Y ahí tenemos pues... ¿Pero ¿y en qué le ayudaría exactamente? Pues la idea aquí es que el cerebro, cuando sufre un ictus, pues hay una zona del cerebro que queda dañada, y los caminos que normalmente tu cerebro utilizaba para, por ejemplo, controlar la mano derecha, si te ha dado el ictus en el lado izquierdo, pues se ven alterados y no los puedes controlar, y por eso la gente no es capaz de controlar la mano derecha. Y la idea es intentar crear una intervención donde la persona está moviendo la mano, o intentando mover la mano porque no la puede mover, y estamos intentando crearle información a través del sistema nervioso que vuelve desde el brazo al cerebro de forma coherente con su intención de moverse. Aunque no se esté moviendo bien, lo estamos estimulando, lo estamos moviendo nosotros, y entonces esa información que viene de vuelta, que es coherente con tu intención de mover el brazo, de alguna manera promociona la neuroplasticidad y hace que el cerebro pueda encontrar más fácilmente caminos alternativos para mover el brazo. ¡Qué pasada! Entonces, ¡Qué pasada! Está como reaprendiendo a mover el brazo. ¡Qué pasada! ¿Y ese proyecto en estos momentos en qué punto se encuentra? Es decir, ¿hemos tenido ya éxito con alguna persona? Pues en este momento estamos haciendo las primeras pruebas en casa. Ha habido, obviamente estos avances van paso a paso, entonces ha habido muchos estudios en diferentes sitios donde han mostrado que realmente hay una mejora clínica o una potencial mejora clínica cuando haces este tipo de intervenciones, y nuestro objetivo, como he dicho antes, era llevarlo a casa. Entonces tenemos ahora mismo, en colaboración con la Universidad de Tübingen,
un estudio corriendo allí y tenemos ya un primer paciente que le está utilizando la tecnología en casa, que lleva ya varias semanas, y tenemos ahora pues otros 3 o 4 pacientes que van a pasar en las próximas semanas y veremos a ver qué resultados hay. Aquí el reto, además del reto clínico, tenemos un reto tecnológico que es conseguir que la persona utilice esto de forma autónoma, ya sola en casa, y hemos hecho un esfuerzo muy grande en que toda la tecnología vaya en un pequeño maletín, se la pueda poner él moviendo solamente un brazo, sin ayuda de nadie, y que se la pueda poner, se la pueda quitar, la pueda configurar, y además le hemos puesto incluso pues algún tipo de juego para que él de forma natural tenga la tendencia a entrenar en casa y a no dejarlo, ¿no? Porque algunas veces cuando no ves los progresos de forma adecuada o si te vas frustrando mucho, te frustras, lo abandonas, no ves. Entonces, bueno, hay muchos obstáculos, además de la parte más tecnológica o más de la que hemos discutido antes, ¿no? De decodificar las señales, que son muy importantes a la hora de llevar esto y, digamos, hacer la transición desde la investigación o lo más clínico a que lo puedan utilizar en casa y de forma normal. Pues Luis Montesano, ojalá este proyectazo que tenéis en BitBrain, esas gafas para ayudar, ¿no?, a personas que han sufrido un ictus a recuperar la movilidad, salga muy bien y que nos puedas contar ese exitazo en los próximos meses. Eres director tecnológico de BitBrain, doctor en Ingeniería de Sistemas Informáticos por la Universidad de Zaragoza y además, como has demostrado, especialista en interfaces cerebro-computador. Muchísimas gracias por haberte acercado aquí a Lo que viene. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo, Luis. Continuamos aquí en Lo que viene. En COPE. Lo que viene. José Ángel Cuadrado. 15 de noviembre de 2022, 7:30 de la tarde, Santo Domingo, República Dominicana. Nos metemos dentro de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, un pequeñito hospital que jamás se pensó que sería, por un momento, el centro del mundo. Además, con un nombre propio. Ese nombre es Damián. Con sus 2 kilos y 700 gramos y 52 centímetros de estatura, se ha convertido en la persona que nos ha hecho llegar, atención, a los 8.000 millones de personas en el mundo. 8.000 millones de personas, casi nada. Este ha sido un hecho histórico para la humanidad y que nos hace preguntarnos hacia dónde vamos. ¿Cómo va a evolucionar la población mundial en el futuro? ¿Qué cambios va a haber? Te voy a dar unos datos que llaman la atención. Según las Naciones Unidas, la mitad de la población vive en solo 7 países del mundo. Solo 7 países del mundo. China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Nigeria. ¿Y te imaginas cuál es el último? Sudamérica. Brasil. Acumulan 4.000 millones de personas. Claro, la barrera de los 7.000 millones la superamos en 2011, hace más o menos una década, y atentos, en el año 2100, es decir, dentro de 78 años, que aún queda, pero no tanto, se estima que lleguemos a los 10.400 millones de personas. ¿Qué pasará dentro de 78 años? ¿Cómo cambiará el mundo con 10.400 millones de personas en él? ¿En qué mundo vivirán nuestros hijos, nuestros nietos? Las respuestas a todas estas preguntas las tiene una persona a la que hemos llamado, que es Alejandro Macarrón. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Muy bien. No tengo todas las respuestas, algunas. Bueno, algunas, y por eso te hemos llamado. Eres experto en demografía, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. La gente que suele escuchar la cadena COPE te conoce muy bien porque te llamamos cuando queremos tratar este tipo de temas. A ver, Alejandro, 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Depende, ¿no? ¿Qué dirían los gallegos, ¿no? Respecto a la superficie habitable, son pocas porque hay inmensas cantidades todavía que pueden albergar más población, ¿no? Respecto a los recursos, la profecía maltusiana, que es de hace 2 siglos, era que iba a crecer más la población que los recursos, pero era tremendamente pesimista, ¿no? En términos coloquiales podríamos llamarle un cenizo. Un cenizo. Porque el ser humano fue capaz de encontrar más recursos naturales y de crear recursos artificiales, con lo cual el nivel de vida promedio ha crecido de una forma espectacular desde entonces y también la esperanza de vida, ¿no? ¿Eso puede continuar indefinidamente? No, indefinidamente nada puede crecer indefinidamente sin que haya un problema, ¿no? Claro. Pero ¿estamos ahí todavía? Pues no, porque en ese problema no, porque la esperanza de vida en todo el mundo sigue creciendo y sobre todo donde más rápidamente crece es donde
era menor, que es en África, ¿no? En la parte más pobre, continente más pobre de la humanidad. La mortalidad infantil, que es uno de los elementos a mirar dentro de la esperanza de vida, que condiciona mucho la esperanza de vida, que antes era una masacre, ¿no? Antes, en España mismo, morían más de la mitad de los niños antes de cumplir los 12 años, eso hace solamente 140 años, ¿no? En la época de Alfonso XII, pues teníamos esa situación, ¿no? En España y en otras partes. Ahora, como en el chiste, afortunadamente muere uno o ninguno, más bien ninguno, es decir, prácticamente ninguno, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación, desde ese punto de vista, que no hay que ser catastrofista en absoluto por esa parte, y que tenemos posibilidad de acomodar más población todavía, pero que creo que es razonable que lleguemos a ese techo de unos 10.000 millones, y a partir de ahí, pues sí, posiblemente no tenga sentido que crezcamos más. El problema que tenemos, al contrario, el problema que tenemos en España y Occidente y Europa es el decrecimiento de la población. Efectivamente. Por falta de niños. Parece, Alejandro, de todos modos, esta semana que todo el mundo está interesado en saber cuánta gente hay viviendo en el mundo, todo por un contador que hay en Internet en el que a tiempo real te va poniendo ese dato. Por ejemplo, yo lo tengo ahora mismo abierto en el ordenador que tengo aquí en el estudio de la cadena COPE. Ahora somos, a ver si lo digo bien, que las cifras están bailando mucho, 8.372.187 personas. Mira, ha bajado 3, pero ahora está subiendo 10. Alejandro, ¿este contador que podemos encontrar en Internet es real? O sea, ¿es certero? ¿Nos podemos fiar de él o no? Es imposible, es una estimación que espero que esté bien hecha. Es imposible porque hay muchos países que no tienen estadísticas buenas de población. Y luego hay países posiblemente dictatoriales que vaya usted a saber si cuentan de verdad la población que tenían o no. Vamos a ver, incluso en Alemania, un país que es, el culmen de la civilización en muchos sentidos. Hace 10 años se publicó un censo, ahora mismo hay un censo de población cada 10 años en Europa que se hace los años 1, ¿no? Entonces fue el 2011, tardaron 2 años en procesarlo, que para los tiempos que corren, no solo ahí, la verdad es que cuesta creer que se tarde tanto, ¿no? Entonces descubrieron que tenían 1,5 millones menos de personas de las que llevaban pensando desde hacía 25 o 30 años. En Alemania. Bueno, pues si en Alemania se hace eso, vaya usted a saber qué población exactamente hay en la India, en China, en Birmania, ahora Myanmar, donde era pequeña Birmania, ahora Myanmar. O sea que no es ni de lejos, eso es una cosa exacta. Ahora, si tienen un error de solo el 1, 2%, 3%, bueno, pues... Ya lo podemos dar por bueno, ¿eh? Ya lo podemos dar por bueno. Si en Alemania han tenido esos errores... Pues imagínense en países, y se ven las estadísticas de población que se ven en Wikipedia, tiene muy buenas estadísticas de población por país. Si uno teclea demographics of, la demografía de un país, ¿no?, en inglés, y hay países que reportan datos continuamente, los países más desarrollados, y otros que a lo mejor los últimos son de hace 4 años, ¿no? Ahora hablamos, Alejandro, de cómo va a ser España en los próximos años, porque en el CEU, antes te quería preguntar que precisamente en el CEU acabáis de lanzar un estudio muy interesante al respecto. Pero yo quería saber, sobre todo, en potencias como, por ejemplo, China, ¿no?, cómo de importante ha sido la población y ese crecimiento de la población en los últimos años para que hoy económicamente estén donde están. A ver, el desarrollo económico de un país, de entrada, si se copia en lo que han hecho otros, hoy día es muy fácil. Si un gobierno no hace tonterías, está probadísimo que algo parecido al capitalismo, que es lo que hicieron en China, no es exactamente el puro capitalismo. Bueno, algunas cosas es incluso más salvaje, dicen, ¿no? Pero si hoy día copias lo que se ha hecho, el crecimiento económico de cualquier país atrasado es brutal. Es brutal porque se sabe lo que hay que hacer, porque te invierte en capitales extranjeros, porque aprendes tecnología. O sea que eso no tiene tanto que ver con cómo evoluciona la población. Ahora, una vez que un país madura, pues ya sí tiene mucha más influencia, ¿no? Porque si la población crece, pues hay más crecimiento de población, si decrece no, si envejece. En China, de hecho, decían que uno de los riesgos que tenía era ser un país envejecido antes de ser un país rico. Porque es verdad que en Occidente estamos envejeciendo mucho, pero estamos plenamente desarrollados, tenemos todas las infraestructuras posiblemente que necesitaríamos para siglos, ¿no? En esos países hay que hacerlas todavía. Y si su población declina antes de ser países desarrollados, y eso es un riesgo que tiene el Magreb, tienen muchos países donde está cayendo la natalidad, pero todavía no se han desarrollado, tienen un problema incluso mayor que el nuestro, tendrán. Claro, yo entiendo que esto mismo que me has contado lo podemos trasladar a otro país que parece que en los próximos años también ya está ahí, ¿no?, que es la India.
La India ha sobrepasado, este año se cumplen 2 hitos de población según las estimaciones conocidas o aceptadas. Uno es el de los 8.000 millones que acaba de pasar y otro que también ha pasado ya, que es que la India ha sobrepasado a China como país más poblado del mundo. Y es un país mucho más joven que la India, que China, porque la natalidad en él, aunque también ha caído más tarde y no tan abruptamente como pasó en China con lo de la política hijo único. Entonces la India va a tener mucha más población que China, de acuerdo con los datos conocidos, en los próximos años, cada vez más y a la vez más joven. Entonces, si China consigue desarrollarse si la India consigue desarrollarse como China, alcanzar ese nivel tecnológico, le va a superar como primera potencia mundial dentro de a lo mejor 20 años o así. Alejandro, esto es muy, muy interesante, pero todavía va a ser más interesante hablar de lo que va a suceder aquí en España en los próximos años. Fíjate, en el Observatorio Demográfico del CEU acabáis de lanzar, como decía hace solo unos minutos, una investigación sobre la España del futuro y parece que el escenario, no lo diré así, pero es un poquito oscuro, ¿no? O sea, tiene mala pinta. Nosotros hemos glosado o analizado unas proyecciones de población que ha hecho el INE que se basaban en lo que le decían demógrafos españoles nacionales, a nosotros no nos preguntaron, sobre qué creían que iba a pasar, ¿no? Entonces hicieron como la media y entonces lo que les sale es una serie de escenarios, porque las proyecciones sensatas se hacen en escenarios, pero siempre hay uno como más probable, ¿no? El que consideras que es el más probable. Dice, ¿qué puede pasar? Pues pueden pasar estas 8 cosas según tal, pero el más probable es este. El escenario más probable del INE lo que prevé es una población en la cual vendría una enorme masa de inmigrantes, hasta el punto que la mayoría de la población española de dentro de 50 años sería o inmigrante o hijo o nieto de inmigrantes. El pueblo español, digamos, clásico o tradicional sería minoritario. ¿Y por qué ese pueblo español clásico decrecería tremendamente? Menguaría. O sea, los españoles tradicionales se prevé que mengüen 14, 15, 16 millones en los próximos 50 años. Eso prevén las proyecciones del INE. A nosotros, yo he hecho proyecciones personalmente de población y me sale lo mismo. Si no hay inmigración y no aumenta la fecundidad, el número de hijos por mujer, estamos abocados a un decrecimiento tremendo. De hecho, ya el pueblo español tradicional ya ha menguado en los últimos 10 años en 1,2 millones de personas. Ha habido más muertes que nacimientos de españoles, digamos, de toda la vida, que 1,2 millones más de muertes que de nacimientos. Pues, desde luego... Y luego, eso es en cantidad de población. Y luego, la otra variable es lo que llamamos envejecimiento, ¿no? Porcentaje de mayores de 65 años, de 80 años, la edad media de la población, la edad mediana, la que divide en 2 mitades, son indicadores de envejecimiento. Pues el envejecimiento se va a disparar y sobre todo el de ese pueblo español clásico, porque los inmigrantes vienen más jóvenes y tienen más hijos. Además, un envejecimiento, Alejandro, si no me equivoco, al que vamos a tener que asociar la soledad. O sea, ese va a ser también uno de los grandes retos. Y ese es otro factor y además ahí ya el dato catastrófico ya no es solo a futuro, sino ya ha pasado. En España hemos pasado, en 1970 había unos 34 millones de habitantes y ahora hay como 13, 14 millones más. Bueno, pues hemos pasado de 660.000 personas viviendo solas a más de 5 millones. El porcentaje de españoles que viven solos se ha multiplicado por 6 en ese intervalo. Eso es realmente mucho más allá del tema de las pensiones o de la economía. No solo de pan vive el hombre, dijo el gran fundador de esta casa, nuestro Señor Jesucristo. Pues claro que no solo de pan vive el hombre, vivimos de sentimientos, de afecto, de espíritus. El empobrecimiento afectivo por la soledad, que se debe a la falta de niños y a la enorme desestructuración familiar, es decir, que muchísima gente no se casa y de los que se casan muchísimos se separan o divorcian, pues lleva a que cada vez más gente viva sola y eso es un desastre, en mi opinión, social. Sí, ¿no? Y que esto no es, quedarnos simplemente con que esa persona viva sola, porque al final, yo, por ejemplo, y te cuento mi experiencia, le pregunto a mi abuela qué tal está, que mi abuela es viuda y me dice que está de maravilla, ¿pero por qué? Porque sus hijos van a verla, porque sus nietos van a verla, porque tiene una vejez activa, es decir, ella sale todos los días y se junta con las amigas y se va a jugar a las cartas y se va a jugar al dominó y está acompañada, ¿no? O sea, ella, de hecho, si tú le dices, oye, me voy 2 semanas contigo a casa, te mira así un poco de, oye, que yo estoy bien como estoy, pero efectivamente hay que ir a acompañarlas a las personas mayores. Así es. Y luego el 40% de los jóvenes de ahora, si no aumentan no cambian las pautas de fecundidad, no tendrán ni siquiera un nieto.
eso que decías de los nietos, es que los abuelos de los que son abuelos ahora todavía en general tienen bastantes nietos, ¿no? Yo cuando publiqué mi primer libro, El suicidio demográfico de España, hace 11 años, sobre este tema, me entrevistó un periodista que me contó, dice, mira, en mi casa éramos 10 hermanos y mi padre le hemos dado entre todos 30 nietos. Dice, yo he tenido 3 hijos que me han dado un nieto. O sea, de 30 a 1 en una sola generación. Ese tema, Alejandro, además lo trataremos en próximos programas porque es muy interesante analizar la calidad del esperma y cómo además se está también reduciendo la calidad del esperma por temas de contaminación, por temas de estrés y cómo eso está repercutiendo también en que las personas jóvenes tengan menos hijos, más allá de otros factores, por supuesto, como el económico, que da muchos problemas. Es decir, que no puedas llegar a final de mes en una gran ciudad, pues evidentemente hace que te plantees tener o no hijos, ¿no? Pero también la calidad. Yo ahí no tengo datos. Ese tema del esperma ha salido fuertemente. He preguntado a algún experto, hay gente que me dice que es así, y otros también expertos me dicen que tienen miedo de que los estudios se hayan hecho solamente sobre hombres infértiles, los que van a las consultas. Porque si no, claro, habría que hacerlo con hombres sanos, sin problemas de fertilidad. Y bueno, yo no conozco a nadie que, claro, tiene que hacer una eyaculación y tal. O sea, digo que yo en ese tema no estoy seguro de si no hay sensacionalismo o si es la pura verdad. Honestamente no lo sé. Bueno, pues Alejandro Macarrón, experto en demografía y coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Si te enteras de alguna cosa más sobre este tema, te agradezco que nos la cuentes y te volvemos a llamar. Muchísimas gracias por tu ayuda. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Un abrazo, que vaya muy bien. Adiós. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Cuando preguntas a los más pequeños qué quieren ser de mayores, entre las profesiones que más nombran están la de futbolista, ahora youtuber, influencer, médico y también profesores. Y fíjate, esta última parece que cuando llegamos a la vida adulta como que pierde un poquito de peso, se valora menos tanto en medios como por supuesto también en los sueldos. Por eso noticias como esta es bueno contarlas. Según los Global Teacher Awards, la mejor profesora de España da clase de infantil en un colegio de Madrid. Yo siempre digo que he ganado yo, pero que también ha ganado lo que es la educación infantil. Al final también, pues el primer ciclo estamos un poco apartados, por así decirlo. Nos tienen como por labor asistencial y realmente también tenemos nuestra parte de labor educativa. Se llama Miriam Galán, nació en Getafe y lleva 20 años trabajando en lo que más le gusta, que es la enseñanza. Es una vocación que le ha dado muchas satisfacciones durante estos años, estos últimos 20 años. La última, precisamente, ha sido esta, que escuchabas, pero desde luego no es la más importante. Pues me llegó un mail en septiembre y al principio la verdad es que me quedé un poco en blanco y como que no me lo creía. Estaba en inglés y cuando llegué al centro al día siguiente se lo enseñé a mis compañeras y bueno, todas se pusieron a dar gritos. Miriam, ¿qué has ganado? Yo estaba sentada blanca, como que no asimilaba muy bien la situación. Me costó unos días asimilar un poquito la situación. Pues ya ves, Miriam no se lo esperaba y de repente se enteró de que era la mejor profesora de España y por lo tanto es verdad que no le ha cambiado la vida demasiado. Está contenta, eso sí, pero no por su reconocimiento personal, sino porque esto en realidad es un reconocimiento que se puede hacer extensivo a todos los profes del primer ciclo. Y sí que es verdad que ellos valoran, o por lo menos lo tienen mejor valorado que a lo mejor aquí en España. Entonces yo creo que una parte ha tenido que ver eso. Y luego también pues mis labores sociales y las labores que hago con mi blog, con Supereducalandia, bueno, con el blog, con la plataforma realmente que llevo, yo creo que eso también lo han tenido un poquito en cuenta. Porque dar clase en infantil no solo significa estar pendiente de los peques, de los más pequeños, sino que precisamente este premio se lo han dado por su, entre comillas, innovación a la hora de dar clase. ¿Sabes cuál es ese método innovador, lo que ha hecho Miriam? Pues precisamente incentivar la lectura. Pues son muy pequeñitos, tienen 1 año, son diminutos, que es verdad que aportan muchísimo y bueno, a mí lo que más me gusta, pues sobre todo es contar cuentos y lo que es la animación a la lectura. Y bueno, sí que es verdad que hacemos muchas instalaciones y trabajamos un poco con las nuevas metodologías. Yo estoy en continuo movimiento y intento informarme y nutrirme de todas las novedades que salen y aportar un poquito en las clases. Pues ahí está, 20 años al servicio de las nuevas generaciones, de los más peques, un servicio desde luego al futuro. Es una labor muchas veces ingrata, pero que esta vez ha tenido su recompensa. Así que Miriam Galán, profesora de infantil, mejor profesora de España según los Global Teacher Awards,
enhorabuena. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Esto ha sido Lo que viene. Yo soy José Ángel Cuadrado. Gracias por dedicarnos un ratito de tu vida, por habernos escuchado. Nos volvemos a escuchar, te volvemos a contar historias la semana que viene y recuerda que todos los contenidos los tienes en nuestra página web en cope.es y también en las redes sociales. Hasta siempre. I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one that's laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Again, aren't I? I thought as much, 'cause you turned over there, pulling that silent disappointment face, the one that I can't bear. Well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic was a state. And I can't be asked to carry on in this debate that reoccurs. Or when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do. Yeah, to get things off the ground. And it was up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on.